Hola, te doy la bienvenida al curso de Filosofía para la Vida que dictamos acá en Nueva Acrópolis. Lo más probable es que si estás viendo este video te hayas preguntado qué es la filosofía y por qué nos puede servir. Y para poder responder a esa pregunta, me gustaría rescatar el sentido más clásico de la filosofía, aquel que surgió como una manera de encarar las diferentes circunstancias de la vida, una manera o una forma de vivir de los seres humanos, ya que la filosofía surge muy ligada a las inquietudes más profundas, más trascendentales del corazón del ser humano. Si podemos buscar qué preguntas nos hemos hecho o qué preguntas se ha realizado el hombre a través de la vida para poder entender su mundo, vamos a encontrar algunas que nos hemos hecho también nosotros, como por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Y cómo podemos lograrla, pero que no sea algo pasajero o momentáneo que se nos escape, sino lograr una felicidad un poco más permanente, que nos haga sentir serenos y alegres interiormente, y no siempre viendo la posibilidad de que tal vez se nos va a esfumar. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? Cuando hablamos del sentido de la vida, no estamos hablando de las actividades de nuestra vida cotidiana, sino más bien de nuestra finalidad en este mundo. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos ahora para poder vivir? ¿Cómo aprovechamos nuestra vida? Y la muerte, ese misterio de la muerte que todavía no conocemos, pero llegará un momento en que sí. La pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Es que existirá vida después de la muerte? ¿Es que tendremos una especie de ser interior al que podemos denominar espíritu, algo inmortal, que trasciende los cuerpos físicos y logra seguir su camino aprendiendo en otro cuerpo? Eso nos lleva a cuestionarnos también si es que existe realmente la reencarnación o es tan solo una teoría para justificar este miedo que tenemos a la muerte. Otra de las preguntas que tal vez nosotros nos hemos realizado es qué es el amor y cómo podemos lograr que este amor que sentimos sea algo estable y duradero, no algo que tenga como una especie de fecha de caducidad y que se termine. O por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Y cómo podemos ser realmente libres? Porque nosotros convivimos en sociedad. Y la pregunta es cómo podemos sentirnos libres, inclusive viviendo con otros seres humanos, sin tener la necesidad de alejarnos de nuestro entorno a un lugar distante para poder alcanzar un poco de paz y quietud. Esta y otras preguntas nos hemos realizado todos, y basado en estos elementos es que muchos seres humanos, sabios de la humanidad, realizaron corrientes filosóficas que son como especie de senderos, de enseñanzas, que lograron con su propio esfuerzo avanzando en este conocimiento, pero también a su propio ser. A medida que se conocían a sí mismos, podían conocer un poco el mundo. Estas corrientes filosóficas de estos grandes sabios de la humanidad las podemos identificar a lo largo de la historia y desde Oriente hasta Occidente. En Oriente tenemos grandes ejemplos, por ejemplo el budismo, tenemos el confucianismo en la China antigua, que sigue estando vigente hoy, y tenemos la filosofía de la India milenaria. Y si miramos a Occidente, nos vamos a encontrar con grandes sabios como Platón, también tenemos a Aristóteles, su discípulo, Sócrates, los presocráticos, la filosofía estoica con sus grandes representantes, y vemos que tenemos grandes herramientas de grandes sabios de la humanidad que tal vez nos podrían servir y ser útil hoy en nuestro día a día para enfrentar también nuestras propias situaciones, a veces difíciles, a veces no tanto, y que podamos irlas superando y aprendiendo de ellas. Es por esto que en Nueva Acrópolis hemos generado un programa de estudios que pueda tener acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de enseñanzas, pero además las vemos de manera ecléctica,
De diferentes puntos de vista vamos estudiando estas ideas y vamos tratando de rescatar lo mejor para que nos pueda servir en nuestro día a día. Por lo tanto, nuestro curso es de filosofía práctica. Rescatamos lo mejor del budismo, lo mejor de la India, lo mejor de Platón y tratamos de reunirlo para que podamos vivenciarlo y ser un poco más sabios, ser un poco más fuertes, ser un poco más felices. A ver si lo podemos lograr. Nuestro programa de filosofía entonces va a tener 3 fases o 3 ejes de desarrollo. 3 ejes donde nosotros vamos a ir aprendiendo este tipo de ideas. Y el primer eje se va a denominar Conócete a ti mismo. Esta famosa pregunta que es ¿quién soy? Ya desde la Grecia antigua nos decía Platón que había un oráculo de Delfos en donde estaba inscrita la frase: ser humano, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus misterios. Y es que el ser humano siempre ha necesitado encontrar o buscar su propia identidad para poder, podríamos decir, desenvolverse en su mundo, para poder encontrar su lugar, para saber para qué es bueno, cuáles son nuestras capacidades, cómo podemos avanzar en nuestra vida, cuáles van a ser nuestros objetivos y desde allí, desde esa base segura, empezar a formar su propia vida. Pero el tema es que si no sabemos quiénes somos, la verdad que es muy difícil saber a dónde vamos a ir. Y la pregunta que podríamos cuestionarnos es si el ser humano realmente necesita respuestas para avanzar en su vida o en realidad puede hacerlo sin tener que responder a esas dudas. Y la verdad que nosotros sabemos que para poder avanzar en las situaciones difíciles, sea cual sea las que tengamos, necesitamos saber cuándo va a terminar, necesitamos saber cómo la vamos a superar y cómo vamos a poder desenvolver este conflicto. Un ejemplo de eso es la pandemia. Cuando nosotros arrancamos con esta pandemia, todos queríamos saber cuándo terminaba, cómo nos afectaba, en qué momento iba a terminar el aislamiento. El ser humano necesita respuestas para poder avanzar con sus pies y formar su propia vida. Es así como nosotros necesitamos entonces responder a esta pregunta de quiénes somos, para saber cómo vamos a andar nuestra propia vida, nuestro propio camino. Y la filosofía de Oriente y Occidente nos ha dado respuestas que nosotros podemos aprender. La filosofía nos ha dado una enseñanza en donde nos dice que tal vez este ser humano puede ser este cuerpo físico, sí, nosotros nos vemos y si nos miramos al espejo nos vamos a identificar muy fácilmente, pero la pregunta es, el cuerpo va cambiando, nuestra forma física va cambiando, podemos ser delgados, podemos ser no tan delgados, podemos ser más jóvenes, podemos ser un poco más grandes. Y a medida que va cambiando nuestro cuerpo, ¿quiere decir que también va cambiando nuestra identidad? ¿O solo cambia el cuerpo y hay un elemento interno que permanece fijo? La verdad que nosotros sabemos que hay algo interior que sigue estable, que es como una especie de protagonista en un escenario, que está mirando cómo transcurre la vida y él sigue fijo ahí viendo cómo avanza desde que es niño, después adolescente, después maduro, pero hay un punto central, ese soy yo, que sé quién soy a pesar de los cambios, incluso a pesar de los cambios externos, si estoy acompañado, si estoy solo, etc. Entonces hay un punto central, hay un punto interno, como una especie de mástil, que soy mi verdadero ser. La filosofía nos cuenta entonces que si bien está este aspecto físico, hay un aspecto más interno que vamos a llamar emociones e ideas. Por lo tanto tenemos una parte que no es tan tangible, pero que podemos percibir, porque los ojos de la persona que está enamorada nosotros la podemos identificar, lo podemos reconocer, a pesar de que no seamos capaces de medir su amor. O los ojos de alguien que está triste, sufriendo, vemos su postura corporal. Son elementos un poco más profundos, menos tangibles, pero que son parte de nuestra constitución humana.
Y después vienen las ideas, que tampoco son tangibles, pero están limitadas, están definidas en nuestra mente. ¿Cuánto más podemos pensar nosotros? ¿Cuánto tiempo podemos dedicar a pensar? Porque más de alguno se debe haber agotado de pensar, con una ansiedad ahí horrible y tener que descansar. Es como la mente dice, basta, no puedo pensar más. Hemos llegado a los límites de la mente, a los límites de la generación de ideas. Porque ¿cuál es la sustancia que habita en la mente? Las ideas. ¿Cuál es la sustancia o el elemento que habita en las emociones? Emociones, sentimientos, etc. Pero la característica que las emociones y las ideas tienen una temporalidad. ¿Por qué? Porque las ideas que yo pensaba en la adolescencia ya no las pienso ahora cuando soy más adulto. Y las emociones que yo sentía en la adolescencia o en la niñez ya no las siento tampoco cuando ahora soy un poco más grande. Entonces, la verdad es que está sujeto a cambio. Hay un elemento más profundo, más interno, que es este que tal vez en nuestro escenario está sentado mirando cómo transcurre la vida y que está allí esperando a que nosotros lo invitemos a pasar al escenario principal para que pueda aparecer el verdadero protagonista de nuestra escena. Ese elemento que está detrás, que es el eje, que permanece, digamos, como fijo, estable, le vamos a llamar espíritu o ser interior o yo superior. La mayoría de las filosofías lo identificó con esa idea o idea sutil de lo superior o espiritual. Vamos a dar un ejemplo que vamos a imaginar a una persona que tiene ciertas dificultades para hablar en público. Por lo tanto, su cuerpo, cuando él se expone a esta situación, su cuerpo tiembla de nervios, sus emociones están ahí difusas, estresadas, y su mente está confusa, porque en esos momentos de tensión la mente se confunde las ideas y no salen con claridad. Entonces vamos a imaginar en nuestro ejemplo a un amigo cercano que le dé un consejo. Y este consejo va a ser: confía en ti mismo, en tu fuerza interior, que vas a tener la posibilidad de lograr superar este momento. Cuando nosotros hablamos de ese ser interior, de esa fuerza, vamos a preguntarnos de dónde proviene a veces esa energía que parece que es fuerte y potente y que nos hace atravesar de momentos dificilísimos de la vida y que nosotros decíamos, bueno, yo no sabía que tenía esto, no sabía que lo podía superar. Ni uno mismo confía a veces en uno mismo que lo puede hacer. Esa fuerza interior, esa voluntad para plantearse el desafío y querer superarlo, es un motor interno inagotable al que le vamos a llamar esta idea de ser espiritual, que va a ser en realidad nuestra verdadera identidad, que no va a cambiar aunque cambie o pase el tiempo, que no va a cambiar a pesar de que nuestras circunstancias externas cambien, va a permanecer fijo y va a ir registrando nuestra vida. Y como va a ir registrando, va a tener memoria, entonces va a poder proyectarse hacia el futuro. Es ese ser el que para la filosofía, tanto de Occidente y de Oriente, va a ser el verdadero ser humano, va a ser nuestra verdadera identidad y el que va a poder proyectarse hacia el futuro. Pero tal vez este tipo de enigmas sobre nuestra verdadera identidad, sobre esta idea de un ser espiritual, que seamos realmente nosotros, sea un misterio todavía de entender y tengamos que seguir avanzando a través del curso juntos para ir pudiendo entenderlo mejor. Vamos a citar un texto hindú de antigua filosofía de la India, donde vamos a ir al encuentro con las enseñanzas de esta idea de la lucha interior que se desarrolla en el corazón del ser humano y que en realidad va a ser una posibilidad para nosotros de aprendizaje. Por lo tanto, las situaciones que tal vez son conflictivas son una oportunidad para superarlas, para aprender de ellas y poder tener nuevas herramientas y capacidades
para avanzar. Esto lo va a representar a través de un campo de batalla donde va a haber un héroe en medio que va a dudar si él puede lograr sus objetivos o no. Y la verdad que este mismo héroe, para la filosofía de la India, somos nosotros. O sea, nosotros seríamos los héroes de nuestra propia vida si logramos superar estas situaciones. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando lleguemos entonces al encuentro de la filosofía de la India milenaria. Por ahora seguimos aquí con nuestro eje del programa de estudios. Vamos a ir en búsqueda también de la filosofía del Tíbet para aprender cómo poder calmar nuestra mente, aquietar nuestros pensamientos y permitir que fluya la luz de la claridad. Muchos meditan para poder tener esa quietud interior y necesitan irse a lugares distanciados, alejados para lograr ese conocimiento o escuchar su propia voz y saber qué es lo que quieren. La voz del silencio, que es este texto que vamos a rescatar del Tíbet, nos invita al conocimiento de nuestra mente, la posibilidad de lograr una mayor serenidad, una mayor capacidad de concentración que vaya más allá de la multitud de gente que pueda rodearnos y que vaya más allá de las circunstancias que podamos vivir en la vida. Si nosotros logramos escuchar nuestra propia voz del silencio, nuestra propia voz interior, vamos a ser capaces de saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a desarrollar nuestro avance, nuestro caminar, hacia dónde van a ir nuestros pies. Y quisiera rescatar también a la filosofía estoica, donde nos propone que nosotros tenemos la suficiente fuerza interior para plantearnos los diferentes objetivos de nuestra vida. Y si nosotros logramos conquistar ese motor interno, esa fuerza inagotable, vamos a poder lograr cualquier objetivo que nos propongamos. Y como vamos a tener la seguridad que vamos a poder hacerlo, vamos a ser un poco más felices. Porque esa felicidad va a provenir de nuestra propia serenidad, de esta propia conquista interior, de nuestras propias herramientas. Nuestro segundo eje, el que vamos a estudiar ahora, se trata sobre la relación del ser humano con los demás seres humanos. Ahora que pasamos, cierto, toda la pandemia, nos dimos cuenta que sufrimos mucho el aislamiento y que tuvimos mucha dificultad de acercarnos a nuestros seres queridos, de poder viajar, y eso nos demostró que nosotros necesitamos a los demás seres humanos para construirnos a nosotros mismos. Necesitamos las relaciones humanas para ir creciendo como individuos. Sin embargo, el problema que puede suceder es que cuando estamos con las personas que supuestamente nosotros queremos, finalmente tenemos muchos conflictos y eso va a generar dificultades en la convivencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a convivir con los demás. Y aquí vamos a rescatar a un filósofo antiguo que vamos a citar, a Platón, que nos habla sobre la conformación del individuo, cómo éste puede conocerse a sí mismo y saber qué es lo que necesita, saber qué capacidades tiene, porque si yo puedo entender y saber cómo amar, puedo recién ahí amar a otro. O si yo puedo lograr ser generoso, puedo ser generoso con los demás y establecer relaciones y vínculos sanos. Él nos propone la idea de una sociedad en donde todos somos diferentes, pero que puede existir un elemento igual, que es este ser un poco más profundo, espiritual, que es idéntico en todos, y que todos juntos podemos convivir en armonía si anteponemos un bien común para todos. El tema es poder descubrir cuál es este bien común que a todos nos pueda servir y nos permita ser un poco más felices, tener acceso a la felicidad. Y aquí vamos a rescatar a Aristóteles. Aristóteles nos dice que el ser humano quiere conseguir la felicidad, pero que todos tienen la felicidad ubicada en diferentes cosas. Para algunos es la riqueza, para otros es la salud. Sin embargo, tiene que haber un elemento común que los agrupe a todos y nos indique qué es la felicidad para el ser humano. Para Aristóteles, esta felicidad está proveniente del bien. Y este bien es la actividad del ser interior, o sea, mi propio ser interior inspirado por lo mejor de mí mismo, por mis propios valores internos. Y si son esos valores internos los que yo puedo proponerle o brindarle a los demás, vamos a lograr relaciones armónicas. Si nosotros llevamos esto a gran escala,
Vamos a ver que si los países brindaran lo mejor para los demás, no habrían guerras ni diferencias tan fundamentales que nos hacen, parece, alejarnos cuando a veces somos países hermanos. Vamos en búsqueda entonces de la convivencia armónica con la naturaleza y con los seres humanos a través de nuestro segundo eje, nuestro segundo módulo, que se llama la relación de los seres humanos con los otros seres humanos. Pero para continuar, porque si no se nos va a extender demasiado esta clase que es pequeñita, que es introductoria, vamos a tener que seguir avanzando y dejar acá a nuestro segundo módulo un poco más atrás al primero e ir al encuentro de nuestro tercer módulo. Nuestro tercer módulo nos invita a proyectar nuestro futuro como humanidad en conjunto. Esta humanidad que se ha conocido a sí misma y que ahora ya sabe cómo relacionarse entre sí, puede proyectar sus pasos en la historia. Pero ¿cómo podemos saber si hay un destino común para todos? La verdad que aquí vamos a recurrir a la naturaleza y a sus ciclos, a la naturaleza y su ritmo, y vamos a tratar de escucharla. Muchas veces nos hemos detenido a escuchar el ritmo de la naturaleza. Vemos cómo avanza continuamente generando formas bellas, generando formas perfectas. Así, tenemos un ejemplo muy gráfico, que es el del diamante con el carbón, que este diamante previamente fue un carbón opaco, oscuro, que no dejaba pasar la luz, que si lo miramos con un microscopio sus moléculas están todas desordenadas, pero que hizo un salto en ciertas condiciones de temperatura y presión para lograr transformarse finalmente en una piedra preciosa como un diamante que brilla, que deja pasar la luz, que está ordenado, que está armonizado. Es así como esa es la idea de los filósofos, que la humanidad en conjunto logre transformarse de este carbón a ese diamante y que junto a la naturaleza pueda ir conquistando su verdadera naturaleza interior y darse cuenta que somos más unidad, que la misma energía de la naturaleza es la misma del ser humano y de todos los seres humanos. Y si caminamos en base a esas ideas, podremos lograr un futuro un poco mejor para todos, para los que vendrán y para nosotros, que también vamos avanzando y que vamos haciendo historia. Estos y otros temas los vamos a ir descubriendo a medida que vayamos caminando este sendero filosófico al cual nosotros queremos invitarlos a transitar. A todos los que les interese esta propuesta de filosofía práctica, aquellos que les interese conocerse a sí mismos, poder convivir con los demás y dejar su huella en la historia para proyectar un futuro, los invitamos a que puedan contactarse con nosotros a través de nuestros medios e informarse para que puedas arrancar con esta aventura filosófica del conocimiento de sí mismo, que es nuestro curso de Filosofía para la Vida. Los esperamos.